Bajo la pálida luna que baña ruinas y bosques antiguos, se alza una leyenda susurrada entre viajeros y sacerdotes. Aurel Dragovan, nacido en las sombras de un tiempo olvidado, lleva en la sangre la herencia de dos naturalezas enfrentadas. Mientras las llamas de los candelabros titilan en los pasillos de piedra de los monasterios medievales, rumores recorren aldeas remotas acerca de un niño de mirada enigmática y piel fría como la niebla. Su llegada al mundo estuvo envuelta en misterio, marcada por un llanto inquieto que resonó bajo el velo de la noche. Creció entre suspiros temerosos, pues se decía que sombras vivientes seguían sus pasos, alimentando un deseo oscuro que lo empujaba al borde de la locura. Sin embargo, a pesar de la maldición que corría por sus venas, había en él un hilo tenue de humanidad, un susurro que se rebelaba contra la oscuridad. Es en ese límite donde la luz titubea que comienza la trama de Dragovan, un híbrido condenado a elegir entre el instinto voraz que clama por sangre y la chispa de compasión que lo distingue de su estirpe. Así, bajo las estrellas gélidas, se inicia la jornada de un cazador que desafiará su propio destino. Entre las ruinas de castillos y secretos ancestrales, su nombre resuena como presagio de esperanza y terror silencioso. Aurel Dragovan nació en una noche de tormenta, cuando los truenos desgarraban el cielo y el viento aullaba entre las columnas de piedra de un antiguo refugio abandonado. Su primer llanto se fusionó con el rugido de la lluvia, anunciando al mundo el advenimiento de algo que jamás pertenecería del todo al reino de los mortales. Hijo de un emisario de las sombras y de una mujer de corazón puro, recibió el legado antinatural de los Dhampirs, mitad humano, mitad criatura de la noche, destinado a vivir en el limbo entre dos existencias. Aunque llevaba en sus venas el ímpetu sombrío de sus ancestros vampíricos, también poseía una chispa de inocencia heredada de su madre, semilla de luz capaz de desafiar a las sombras que clamaban dominio. Durante sus primeros años, Aurel creció en un pueblo aislado, enclavado al pie de montañas envueltas en neblina. Allí, su semblante pálido y sus ojos ámbar desentonaban con las facciones redondeadas y coloridas de los niños locales. Aún siendo pequeño, mostraba una fuerza desproporcionada. Alzaba portones de madera, corría más veloz que los demás muchachos y escuchaba el susurro del viento portando secretos lejanos. Estos dones, que para muchos parecían admirables, le infligían un tormento silencioso, pues al caer la tarde sentía rugir la sed en sus entrañas, un apetito ancestral que le hablaba en lenguas olvidadas. Tanto en sueños como en vigilia, una voz interior ansiaba calor y latido, instándole a buscar sangre viva para regenerar su esencia. Mientras tanto, las ancianas del pueblo cuidaban de Aurel con la reverencia reservada a seres proféticos. Susurraban que eran hijas de la luna, mujeres guardianas de saberes ancestrales, capaces de reconocer el aura híbrida del muchacho. En sus cantos quedos, afirmaban que un Dhampir podía tanto devastar aldeas como proteger a los inocentes, según la fuerza de voluntad con que eligiera su camino. Aurel apenas comprendía aquellos términos. Su mente infantil se debatía intentando entender el vacío helado que invadía su pecho cuando la luna llena emergía en el firmamento, revelándole su propia naturaleza sombría. A medida que crecía, esa angustia se intensificaba, y el pequeño aprendió a ocultar las señales de su inminente transformación, temiendo ser expulsado, o peor aún, entregado a las purificadoras llamas de la hoguera. Fue en una de esas noches que la sed se manifestó en toda su ferocidad. Aurel sintió un dolor lacerante, como si una serpiente de fuego serpentease por sus venas, exigiendo alimento humano. Perdió el control y, ciego de instinto, acosó a su primera víctima, un viajero extraviado que buscaba refugio en aquel pueblo olvidado. La luna se reflejó en el acero frío de la daga, que el chico, ahora consumido por la furia, empuñó con precisión letal. La sangre caliente fluyó,
y algo dentro de él se sació. ¿Pero a qué precio? El alivio se mezcló con la culpa cruda que lo corroía por dentro, y sus gritos se perdieron entre árboles solitarios y rocas milenarias. Ese instante marcó el fin de su infancia y el comienzo de una condena que él apenas comprendía. En los días siguientes, susurros corrieron entre las casas de piedra cubiertas de hiedra. Nadie se atrevía a mirar a Aurel a los ojos, cuya expresión oscilaba entre el arrepentimiento y la furia contenida. La maldición vampírica se manifestaba en cada gesto. Su respiración se agitaba al percibir corazones latiendo cerca, pero también despertaba en él una repulsa dolorosa, recuerdo de su humanidad. El dilema lo consumía: ceder a la voracidad que clamaba en su cuerpo, o luchar contra el instinto que lo volvía monstruo. Su espíritu, aún moldeado por la ternura materna, se negaba a aceptar que la sangre fuera la única respuesta a su sed. En aquellas madrugadas silenciosas, Aurel lloraba sobre piedras frías, jurando no derramar nunca más el líquido rubí que había brotado de inocentes. A los 10 años, al presenciar la muerte de otro aldeano atacado por ladrones bajo el resplandor lunar, Aurel comprendió que su destino no debía limitarse a derramar sangre. Los invasores, hombres sin honor, ignoraban que habían sido perdonados por su vacilación. Aún así, él sintió el peso de su elección y reconoció que, aunque poseía el poder para destruir, también ejercía el libre albedrío. Sumido en tormento, buscó refugio en las ruinas de un antiguo santuario pagano, donde fieles de eras remotas habían entonado plegarias olvidadas. Allí, entre columnas quebradas e inscripciones desgastadas, halló vestigios de un ritual que invocaba la resiliencia del alma humana. Trazó símbolos en el suelo, depositó ofrendas sencillas, una vela, un puñado de tierra, y permitió que las cadenas sombrías que lo ataban fueran confrontadas por su propia fe vacilante. La transformación interna se produjo lenta pero irrevocable. Con lágrimas, forjó en su interior un pacto de negación de la sed primigenia. Juró no sacrificar jamás a otro ser por su hambre interna, y si para ello debía exiliarse, así lo haría. Con el alba de un nuevo día, emergió del santuario con la mirada firme, la piel aún fría, pero el alma más cálida que nunca. Aurel sabía que aquel voto representaba su renacimiento. De vampiro sediento, se tornaba humano en esencia. Aunque la maldición de la sangre corroía su cuerpo, optaba por honrar la compasión que aún le restaba. Y así, dejando atrás el pueblo que lo vio nacer, Aurel partió en busca de redención. El mundo antiguo se desplegaba ante él con caminos polvorientos, bosques silenciosos y castillos que se alzaban contra cielos cargados de presagios. Caminaba sin mirar atrás, llevando únicamente una daga bendecida por las ancianas y el juramento grabado en su corazón: liberarse para siempre de su ancestral sed. En el horizonte, sombras con miradas famélicas se movían, señal inequívoca de que la oscuridad nunca descansa. Pero, entre esas tinieblas, nacía la esperanza de un cazador que, siendo apenas un niño, había decidido renegarse a sí mismo. Al primer resplandor del amanecer, Aurel despertó bajo un cielo teñido de rojo y ámbar, sus ropas gastadas pegadas a un cuerpo extenuado tras la larga vigilia. Aún escuchaba el eco de los gritos del viajero que había segado, y el aliento frío de la noche parecía susurrarle que su alma se hundía en la penumbra. Fue entonces cuando, por primera vez, el verdadero peso de sus actos lo arrolló. No era solo la sangre derramada sobre las piedras o el cuerpo inerte que lo perseguía en sueño, sino el reflejo de un monstruo en sus propios ojos. En el lodo y el musgo del camino, Aurel cayó de rodillas, las manos temblorosas tratando de alcanzar el tenue brillo de su pequeña daga bendecida. Cada respiración estaba cargada de arrepentimiento. Cada latido del corazón le recordaba que, a pesar de todo, seguía siendo humano. La mente juvenil, antes dominada por el ímpetu vampírico de sus venas,
Despertaba ahora la magnitud del horror que había causado. Recordó rostros inocentes, sonrisas truncadas y familias destrozadas por su propia mano, aquella que hasta entonces había creído liberarlo de su tormento. Un escalofrío recorrió su espina al comprender que su existencia, nacida del pacto antinatural entre sangre y carne, albergaba el potencial de sembrar destrucción en eras venideras, si permitía que el instinto primitivo prevaleciera. Fue en ese instante de brutal lucidez cuando Aurel percibió su elección: permanecer como la bestia para la que había nacido o alzarse como algo superior, capaz de redimirse de los pecados del pasado. Sin mirar atrás, se incorporó y emprendió la huida. Las sendas antiguas serpentaban por el bosque envuelto en niebla, rasgando tapices de helechos y musgos. Cada rama que cedía bajo sus pies parecía resonar con el rugido interior que buscaba silenciar, pero el dolor del recuerdo le otorgaba fuerzas inesperadas. Sabía que si permanecía en aquel pueblo, correría el riesgo de repetir el ciclo de violencia. Huir era su única esperanza de domar la sed que lo consumía. En las sombras de los árboles milenarios, Aurel descubrió el valor de la soledad. Cada paso resonaba como un voto silencioso de renuncia a la violencia. La aurora dejaba atrás el eco de los truenos que lo anunciaron al mundo, y traía consigo la promesa de una lucha interna tan cruel como las batallas que aún le esperaban. Cierta mañana, tras días de marcha silenciosa, avistó a lo lejos las ruinas de un templo consagrado a la antigua diosa de la luz. Columnas partidas se alzaban como dedos esqueléticos hacia el cielo, e inscripciones desgastadas hablaban de penitencia y renovación. Aurel se sintió atraído por aquel espacio sagrado, como si las piedras portaran la energía de sabios que, en eras pasadas, habían domado sus propias sombras. Entró en el recinto, recogió fragmentos de vitrales caídos y con la sangre que aún manchaba sus manos, dibujó un símbolo de renuncia, un círculo inacabado, reflejo de un camino de redención siempre en construcción. Al concluir el trazo, un soplo de viento cruzó el templo, moviendo los fragmentos de vidrio y esparciendo retazos de luz sobre el suelo ennegrecido. Aurel entendió que la humanidad lo invitaba a renacer, pero requería sacrificio. Saciaría su sed, pero no podría eludir su misión. En ese momento decidió buscar orientación. Recordó las historias acerca de un ermitaño recluso, un antiguo cazador que, según la leyenda, había perdido todo a manos de criaturas de la noche y, en pago a su venganza, se había dedicado a enseñar a quienes ansiaban combatir la oscuridad. Sin vacilar, siguió el mapa rudimentario trazado por las ancianas del pueblo, que describía un cañón profundo surcado por una cascada cristalina, el escondite ideal para alguien que quisiera permanecer invisible al mundo, pero no al destino. Durante el trayecto, Aurel sintió crecer la sed. Cada gota de rocío en las hojas se tornaba invitación al pecado, recordatorio de que su maldición aún luchaba por liberarse. No obstante, la claridad moral nacida entre los escombros de su pasado le permitió resistir. Con cada sorbo de agua pura, renovaba el juramento pronunciado entre ruinas. Jamás cedería al instinto que lo convertía en alguien irreconocible. Al atardecer llegó al refugio del ermitaño. La cabaña, cubierta de líquenes y sombras, parecía surgir de la roca misma del cañón, como si la piedra la hubiera modelado para cobijar a aquel guardián solitario. Aurel se aproximó con cautela, mostrando las manos vacías, sin arma ni amenaza. Del interior emergió un hombre de mirada severa, marcado por cicatrices que hablaban de antiguas contiendas. Su voz, firme y teñida de nostalgia, inquirió al visitante: ¿qué busca quien lleva sangre impura, pero corazón arrepentido? Sin dudarlo, Aurel alzó la mirada y respondió con la crudeza honesta de quien ha conocido su propio abismo. Busco redención y la manera de liberar mis pasos del hambre que atormenta mi alma. El ermitaño lo observó en silencio, como evaluando cada matiz de su expresión.
Luego lo invitó a entrar y le ofreció pan rústico y agua fresca. Entre pausas cómodas, reveló que ya había oído hablar del híbrido que había rechazado su instinto vampírico, que se había desafiado a sí mismo y partió hacia lo desconocido. Contó que, desde hacía décadas, buscaba un sucesor capaz de continuar su labor, forjar cazadores que enfrentaran la noche sin perderse en ella. Aurel, con el corazón reconfortado por la solidaridad del hombre, sintió disolverse los últimos vestigios de culpa, reemplazados por determinación. No solo había encontrado un maestro, sino un propósito: convertir su tormento en arma, su maldición en escudo de los inocentes. En aquel improvisado refugio comenzó el verdadero despertar de Aurel Dragovan. Bajo la guía del ermitaño, aprendió a forjar hojas de plata purificada y madera de roble bendecido, a ungir semillas de hierbas raras para repeler las sombras y a entonar cánticos en lenguas ancestrales que fortificaban su espíritu. Descubrió que su herencia Dhampir, el don de detectar criaturas invisibles al ojo humano, sería la clave para anticipar emboscadas y proteger a viajeros indefensos. Con cada lección, su confianza crecía, sin llegar jamás a la soberbia. Recordaba siempre el precio pagado por las víctimas de su sed y el juramento hecho ante el altar derruido. Así, mientras las eras antiguas seguían su curso, Aurel dejó de ser aquel niño nacido medio vampiro para convertirse en iniciado en el arte de cazar criaturas de la noche. El despertar de su humanidad no residió solo en renunciar a la sed, sino en transformar la culpa en compasión y el horror en fuerza de voluntad. Y en lo profundo de aquel cañón sagrado, el joven híbrido abrazó la senda que lo llevaría a desafiar legiones sombrías y a confrontar al Vaticano, cuya sed de poder temía al cazador, que había renacido de sus propias tinieblas. En las primeras sombras de aquel refugio ermitaño, Aurel despertaba antes incluso de que el frío de la madrugada se volviera palpable. Mientras el ermitaño encendía una lámpara de sebo sobre la tosca mesa de roble, el joven híbrido se acercaba al arroyo que discurría al pie del cañón, lavándose el rostro con agua helada y sintiendo estremecer todos sus sentidos. Cada inhalación era un ejercicio de autodominio. El aroma a musgo, piedra húmeda y vegetación resinosa se mezclaba con el leve rastro metálico que siempre lo había acompañado, recordándole la cacería y su propia maldición. Pero en esa aurora, aquel mismo olor se convertía en combustible silencioso para el entrenamiento que se prolongaría durante años. El primer día de instrucción comenzó con el vibrante toque de un cuerno antiguo, tallado en asta de ciervo y adornado con símbolos de protección. Al eco grave resonando por las paredes de piedra, el ermitaño presentó a Aurel la hoja forjada en plata líquida, metal santificado bajo el signo de la luna llena, que brillaba con un resplandor ámbar a la luz de la lámpara. El metal sagrado no solo hiere, sino que purifica, explicó el viejo cazador, entregándole el puño frío de la espada. Aurel sintió el peso exacto del acero y, por primera vez, comprendió que portar aquel arma suponía asumir la responsabilidad de equilibrar justicia y misericordia. A continuación, lo condujo al interior de la cabaña, donde reposaban tiras de cuero, cristales de cuarzo y vasijas de cerámica rebosantes de esencias aromáticas. Maestros alquimistas de eras remotas habían enseñado a destilar núcleos de hierbas lunares, cuyo olor repelía a las criaturas nocturnas y fortalecía el espíritu humano. Aurel aprendió a moler raíces secas de valeriana, a infundir pétalos de mandrágora bajo la luz plateada y a ungir las armas con una mezcla viscosa semejante al néctar de flores nocturnas. Cada movimiento era un ritual. Sus manos recitaban cánticos mudos mientras sumergía la espada hasta la guarda en pequeños calderos humeantes, dotándola de un brillo blanquecino que prometía purificación en cada corte. Pero no bastaba con forjar armas ni ungir ánforas. El ermitaño reveló a Aurel que el verdadero poder residía en dominar su cuerpo híbrido. Las mañanas se dedicaban a la resistencia, carreras silenciosas por cavernas sombrías,
saltos sobre rocas estrechas que desafiaban el equilibrio y flexiones que hacían al joven Dhampir sentir, por primera vez, el pulso de músculos renovados por la humanidad. «No confundas fuerza bruta con control», advertía el maestro, empuñando un bastón burdamente tallado. En duelos coreografiados, enseñaba a Daurel a desviar golpes con agilidad felina, a detectar el más mínimo vacilación del adversario y asestar un golpe decisivo, pero preciso, incapacitando sin desmembrar. Cada ataque se convertía así en una lección de economía de movimientos y respeto por la vida, incluso la del contrario. Paralelamente, las tardes se reservaban a la meditación profunda bajo las ruinas del templo, vestigios de creencias antiguas que predicaban la armonía entre carne y espíritu. Sentado sobre losas cubiertas de líquenes, aprendía a apaciguar la sed que a veces invadía su pecho como un viento cortante. El ermitaño le enseñó técnicas de respiración que, al ritmo de deseos contenidos, hacían al cuerpo latir más despacio y distraían la mente del impulso homicida. «No niegues tu lado oscuro, pero no permitas que él dicte quién serás», solía decir sosteniendo un rosario de cuentas óseas entre sus dedos curtidos. Aurel comprendió que reconocer su origen vampírico no lo debilitaba. Al contrario, al estudiarlo, podía traducir sus impulsos en señales de alerta, descifrando los cambios sutiles en los latidos ajenos que delataban la presencia de vampiros ocultos. También hubo lecciones que sumergieron al híbrido en el conocimiento de antiguos grimorios. Entre pergaminos deshilachados y códices gastados, aprendió sobre las fases lunares y su influencia en la fuerza vital, sobre pócimas de sangre consagrada para proteger fortalezas y amuletos grabados con sigilos resistentes al poder de la noche. Cada página descifrada era asimilada con reverencia. Cosía bolsillos internos en su manto para guardar diminutos frascos de vidrio con remedios y talismanes, llevando siempre consigo la antología de su armadura mental y física. Las noches quedaban reservadas a prácticas de emboscada simulada. El ermitaño, envuelto en un manto escarlata, surgía como una sombra viviente entre rendijas de madera y piedra. Aurel se deslizaba entre arbustos, ajustando cada paso para que el crujir de hojas secas pasara inadvertido. Cuando el viejo se rebelaba, blandía la espada con elegancia contenida, y Aurel, con reflejos que superaban sus antiguos límites, se defendía, contraatacaba y finalmente dominaba al adversario. Tras cada combate, sudoroso y jadeante, se arrodillaba ante el ermitaño, quien le daba un golpe suave en el hombro y decía: «Has salvaguardado tu vida, ahora recuerda preservarla de los justos». Meses se convirtieron en años, y la figura de Aurel Dragovan fue forjada como hierro al rojo vivo. Sus venas aún latían con la sangre híbrida, pero su espíritu era inquebrantable, templado para resistir las embestidas de la oscuridad. El ermitaño, satisfecho de ver al discípulo preparado para enfrentar legiones, lo bendijo con un manto negro forrado de seda carmesí, símbolo de sacrificio y coraje. En el capuchón bordó con hilos plateados la runa del vigilante, una estrella de 8 puntas cuya procedencia se perdía en los albores de la humanidad. En la despedida, el viejo cazador depositó en manos de Aurel un pequeño distintivo de latón grabado con las iniciales AD, no solo como marca, sino como llamado a escribir su propia historia. «El mundo antiguo gime bajo el peso de las tinieblas», dijo apoyando su mano temblorosa en el hombro del pupilo. «Tú eres el hilo de luz que puede coser la esperanza en el tapiz del miedo». El híbrido, ahora íntegro en su misión, se alzó con firmeza, sintiendo por primera vez el calor pleno de su voluntad. Empuñó la espada santificada y dejó que la brisa nocturna acomodara el capuchón sobre su rostro. Y así, bajo el cielo estrellado de eras olvidadas, Aurel Dragovan partió del silencioso refugio, llevando consigo no solo armas y talismanes, sino el legado de un entrenamiento ancestral
y la certeza de que la redención se construye con disciplina y sacrificio. Ante él se desplegaban caminos tortuosos que atravesaban bosques cerrados, ciudades en ruinas y fortalezas erguidas contra el paso del tiempo. Pero el híbrido sabía que nada podría quebrantar su juramento: cazar a las criaturas de la noche y erradicar el mal que anidaba en el corazón de las sombras. Fue en ese instante que el nombre de Aurel Dragovan dejó de ser un susurro para convertirse en promesa. La promesa de que, incluso en la oscuridad más densa, la luz de un cazador podría encender la chispa de la salvación. Aurel Dragovan se adentró en la noche como un viento implacable, desplazándose entre sombras y muros de piedra con la ligereza de quien ya no teme lo oscuro. Su primera misión oficial como cazador surgió cuando un pueblo situado en llanuras pantanosas envió mensajeros desesperados en busca de auxilio. Mujeres desaparecían sin dejar rastro y niños despertaban pálidos, murmurando voces que solo ellos escuchaban. Al llegar, Aurel sintió el peso de la responsabilidad gravitando sobre sus hombros como una espada invisible que presionaba su pecho. El aire húmedo llevaba el aroma metálico de sangre reseca y el susurro de secretos enterrados. Encendió una antorcha junto a las torres derruidas y permitió que la llama oscilara, iluminando las ruinas donde, hasta hace poco, se alzaba la prosperidad de un castillo. Sin necesidad de explicaciones, Aurel siguió las huellas húmedas y los salpicones oscurecidos por la luz lunar. Cada paso lo adentraba más en el misterio creciente. Muros que antaño fueron suntuosas construcciones ahora parecían vigilar al cazador, guardianes de un secreto que latía en callejones silenciosos. Cuando sus sentidos captaron el hedor pútrido que emanaba de una cripta subterránea, se serenó en medio del hormigueo de los nervios, recordando las técnicas de respiración que el ermitaño le había enseñado. La puerta de piedra, entreabierta, crujía como si gimiera bajo el peso de las eras. Al franquear su dintel, Aurel alzó la hoja consagrada, dejando que el metal purificado reflejara el pálido resplandor de la luna. El primer encuentro fue un choque de miradas. Un joven vampiro, de rasgos angulosos y sonrisa fría, parpadeó con desdén al advertir la armadura improvisada del cazador. Sus pasos eran silenciosos, pero Aurel los intuyó por el intenso olor a fiebre caliente. En un movimiento tan veloz que pareció fusión de sombra y acero, asestó un golpe certero al hombro derecho del enemigo. El estallido del impacto rebotó en la cripta, entrelazándose con el eco de huesos resquebrajándose. El vampiro rugió de rabia y miedo, retrocediendo hacia las sombras donde era fuerte, pero no invulnerable. Aurel avanzó con la fuerza contenida de un huracán, cada golpe honrando el voto que había hecho en su corazón juvenil: proteger a los inocentes de toda criatura de la noche. Cuando el cuerpo cayó inerte sobre el frío suelo, el híbrido vaciló por una fracción de segundo. Sin embargo, su titubeo no fue contra el adversario, sino contra lo que aquel cadáver representaba. No había victoria limpia en su juramento de caza, solo el sacrificio de aquello que él una vez consideró mitad de sí mismo. Un escalofrío recorrió su columna, mezclándose con la niebla que inundaba la estancia, recordándole sus orígenes sombríos. Pero, a diferencia del niño que sucumbió a la sed, aquel hombre forjado en la batalla no permitió que el horror lo paralizara. Hundió la hoja en el pecho del enemigo para que la luz penetrara cada gota de tiniebla, como un sello final. El cadáver se desintegró en polvo y el silencio regresó al sepulcro abandonado. Al emerger al aire libre, Aurel advirtió que ya no vestía solo la armadura legada por el ermitaño, sino también el coraza de un cazador que había encarado la faz misma de la maldición. El regocijo de haber librado al pueblo del terror se mezclaba con la culpa de haber segado una vida, aunque fuera cruel por instinto. Alzó la antorcha para que sus llamas danzaran sobre las colinas circundantes y respiró hondo, hundiendo la daga bendita en su túnica para recordarse su compromiso eterno. Las crónicas que escribiría aquel día
no relatarían solo la muerte de un vampiro, sino el nacimiento de su reputación, el primer acto de una saga que perduraría a través de las eras. En las semanas siguientes, Aurel recorrió caminos tortuosos y veredas olvidadas, respondiendo a los llamados de aldeas distintas y cada vez más desesperadas. En cada lugar, las manifestaciones del terror variaban. En algunos, sombras translúcidas arrancaban sollozos a lavanderas antes de desvanecerse. En otros, cuerpos exánimes aparecían en círculos de sal, señal de sectas vampíricas ávidas de rituales ancestrales. Una vez, halló a una familia refugiada en un granero ruinoso. Mujeres de mirada vacía, niños de piel cenicienta, un hombre sin alma con ropas andrajosas. Antes de actuar, Aurel sintió el peso de esa mirada y usó la palabra para confortar a los sobrevivientes, entonando cánticos quedos que infundían coraje. Sabía bien que no toda vida bajo la luna era irremediablemente perdida. A veces bastaba sanar la herida del espíritu para que el cuerpo resistiera el veneno vampírico. Por eso, portaba frascos con gotas rojizas, pociones curativas elaboradas por el ermitaño para devolver vigor a quienes sufrían bajo el yugo nocturno. Curaba heridas sangrantes, ofrecía refugio y enseñaba defensas sencillas. Círculos de sal, cruces talladas en madera seca o símbolos de luz grabados en piedra. Era la humanidad de Aurel lo que confundía más a los aldeanos. Aquel hombre de ojos ámbar que devenía sombra para aplastar enemigos, pero tendía la mano a quien flaqueaba. Con cada acción, forjaba su legado. No era solo un depredador de criaturas nocturnas, sino un faro de esperanza para quienes yacían entre la vida y la negación. No obstante, las primeras victorias también trajeron profundas pruebas. En una cacería nocturna en el bosque de robles antiguos, Aurel fue sorprendido por un numeroso clan, liderado por una criatura ancestral cuyo nombre se susurraba con temor: Mortavian, el señor de las telarañas. Los vampiros atacaron en masa, lanzando flechas envenenadas que silbaban como carcajadas funestas. La lucha se convirtió en caos, la hoja de plata cantando al rozar presas que se regeneraban en la oscuridad. Aurel, herido, vio su manto carmesí mancharse de un líquido tan rojo como la sed que había conquistado. Cada golpe asestado dejó cicatrices en su cuerpo y en su alma, heridas que jamás sanarían por completo. Cuando finalmente abatió a Mortavian, sintió que su fuerza flaqueaba, pero se negó a ceder al flujo sanguíneo que latía en sus venas. Aquel crepúsculo, de rodillas sobre la hierba, Aurel concibió la certeza inquebrantable de su misión. No cazaba solo vampiros, sino también al monstruo que un día habitó en su propio ser. Cada batalla, cada lágrima derramada por los inocentes y cada gota de sangre vampírica vertida con justicia equilibrada, lo acercaban a algo mayor que la venganza, la redención de su propio espíritu. Al abandonar el campo de batalla, dejó el clan disperso y el bosque en silencio, llevando consigo no solo el cadáver del enemigo derrotado, sino la prueba de que la oscuridad jamás podía apagar el resplandor de un cazador que optó por la luz. Y así, templado por el acero de la lucha y curado por las lágrimas de compasión, Aurel Dragovan concluyó sus primeras grandes pruebas. Cada paso hacia la siguiente aldea lo acercaba al corazón del Vaticano, donde los rumores sobre el cazador invencible ya recorrían los corredores inquisitoriales. Pero en ese instante, mientras se desvanecía en la neblina que cubría las colinas antiguas, solo le importaba su juramento y el dulce peso de un propósito que, aunque forjado en el fuego de la guerra, había nacido de la chispa más humana que quedaba en su sangre híbrida. Los rumores sobre Aurel Dragovan llegaron al poder eclesiástico como un trueno ahogado, pero capaz de estremecer pilares milenarios. En corredores silenciosos del Vaticano, siervos de negro intercambiaban miradas inquietas al pronunciar el nombre del cazador, cuya hoja purificaba la noche. Cartas secretas, escritas en pergaminos sellados con lacre carmesí, describían emboscadas a caravanas sospechosas de transportar
reliquias prohibidas y visitas nocturnas a criptas ocultas bajo basílicas. Decían que Aurel había invadido túneles subterráneos, exhumado restos mortales comprometidos en ritos profanos e incinerado textos que documentaban acuerdos entre prelados y criaturas de la oscuridad. Para algunos cardenales, esos actos eran blasfemia. Para otros, la revelación tardía de pactos sombríos que manchaban el lustre de la Iglesia. En una cámara iluminada por velas, un grupo de inquisidores se reunía en torno a una mesa rústica, sobre la cual reposaban mapas detallados de territorios bajo dominio vaticano. Uno de los libros, marcado ya por el moho del tiempo, contenía anotaciones sobre un tratado con un clan vampírico, firmado por un antecesor del pontífice. El documento, resguardado en cofres ocultos bajo la Capilla Sixtina, recomendaba silencio absoluto a cambio de protección contra invasores paganos. Ahora, con Aurel eliminando sistemáticamente a esos centinelas nocturnos, el velo que encubría antiguas alianzas comenzaba a romperse. Si Dragovan llega al scriptorium oculto, advirtió un inquisidor con voz temblorosa, expondrá todo. Quedaremos huérfanos de secretos que sostienen nuestro poder. El miedo era palpable. Un cazador que no solo perseguía vampiros, sino que desenmascaraba pactos nebulosos y ponía en duda la rectitud que la Iglesia predicaba. Mientras tanto, en las más altas esferas, el Papa, hombre de mirada fatigada y manos gélidas, recibía informes de aldeanos y dignatarios alarmados. Sabía que, tras las leyendas de vampiros, se ocultaban intereses políticos y eclesiásticos disfrazados de devoción. En la cúpula de mármol que coronaba el trono papal, se preguntaba hasta qué punto la reaparición de esos textos profanos apartaría a los fieles del rebaño. Aurel no tenía como misión respetar jerarquías humanas. Veía en la sangre vampírica una amenaza primordial sin fronteras. Para el Vaticano, cada degüello de un siervo de la noche equivalía a una astilla de vergüenza institucional, deslizándose entre sus dedos. Aislado en alas subterráneas, el Papa convocó a sus consejeros más leales y ordenó: descubran quién es ese cazador y, si es preciso, neutralícenlo antes de que destruya nuestros cimientos. Por las callejuelas tenebrosas de Roma, informantes camuflados en caravanas vaticanas intercambiaban notas con el retrato de Aurel Dragovan. El cazador, que fue un niño sediento de sangre y ahora se había vuelto leyenda viviente, inspiraba terror incluso en los corazones de los obispos más avezados. Se rumoraba que detectaba cardenales corrompidos por la ambición y los encaraba bajo la capa de la noche, exigiendo que explicaran sus pactos con las criaturas a las que juraron combatir. En esos encuentros furtivos, fruto de espionaje y antiguas traiciones, Aurel mantenía su ética, castigaba solo a aquellos cuyos crímenes manchaban la sangre ajena y perdonaba a los que confesaban arrepentimiento. Sin embargo, la mera idea de un clérigo arrodillado ante su daga resultaba demasiado escandalosa para el Vaticano. En un manuscrito fechado a mediados del primer milenio, resguardado en un cofre secreto, se mencionaba a Aurel, el exterminador de alianzas. El texto, protegido por sellos mágicos, profetizaba que el emisario de un antiguo pacto regresaría para purificar la tierra de los que mancillaron la sangre de inocentes y los convenios profanos. Al descifrar ese pasaje, los rostros inquisitoriales palidecieron. Si el cazador era el heraldo profetizado, ninguna fuerza militar o sanción eclesiástica podría detenerlo. El destino ya le había otorgado el papel de juez. La posibilidad de que Aurel fuese instrumento de un designio superior intensificaba el terror. ¿Quién se atrevería a enfrentar al elegido de dioses primigenios, tan temido por su traición a los vampiros? Para ganar tiempo, el Vaticano envió emisarios disfrazados a regiones fronterizas, ofreciendo recompensas a quienes capturaran o eliminaran al cazador. Misivas anónimas convocaban mercenarios y religiosos arrepentidos a cazar en la penumbra.
prometiendo indultos eternos. Pero cada intento fallido reforzaba el mito de Aurel Dragovan. Decían que emergía como espectro entre las ruinas de monasterios, guiado por una luz interior que se reflejaba en sus ojos ámbar. Quienes afirmaban haberlo enfrentado regresaban con las voces temblorosas y el espíritu marcado. Relataban que, al mirarlo, veían no solo su propio miedo, sino la justa cólera de un hijo de la humanidad que renunció a su maldición. Así, la trama vaticana se convirtió en un juego de sombras y mentiras, donde obediencia y traición se enredaban como serpientes. Aurel proseguía su viaje por el mundo antiguo, guiado solo por el juramento hecho bajo las columnas quebradas del templo pagano. Mientras las exhaustas pesquisas eclesiásticas intentaban silenciarlo, él avanzaba hacia el centro del poder, portando pergaminos de su propia historia, testimonios de venganza justa y redención humana. En un universo de secretos profanos y pactos aguardando la luz, el cazador Dragovan personificaba la frontera entre la fe legítima y las tinieblas ocultas tras vestiduras sagradas. Por eso el Vaticano, temiendo no solo su espada, sino la verdad que exponía, llegó a temer a Aurel Dragovan como jamás temió a criatura alguna. En llanuras salpicadas de ruinas y niebla, Aurel Dragovan avanzaba como un vigilante espectral, guiado por la chispa que ardía en sus ojos ámbar. Sus pasos lo llevaron al corazón de un territorio olvidado por reyes y conquistadores, el Valle de las Sombras, donde se reunían clanes vampíricos ancestrales. Allí, bajo la luna nueva, se alzaban fortalezas de piedra negra, recortadas por garras y cubiertas de inscripciones profanas, que narraban pactos con entidades primigenias. El cazador percibía el olor a sangre rancia mezclada con la humedad del musgo, preludio de una guerra que pocos creían posible vencer. La primera alianza rota fue la del clan Nocturnus, dirigido por Serenia, la Sibilina. Su dominio se erguía en un castillo montañoso, sostenido por torres que rasgaban el cielo con ángulos agudos. Aurel arribó por el flanco este, donde una vieja muralla yacía semisepultada. Bajo el frío cortante, dispuso trampas de plata y mandrágora, tensando hilos invisibles que, al quebrarse, liberaban nubes de humo púrpura y semillas quemadas, incapacitantes para los sentidos vampíricos. Cuando las centinelas irrumpieron, el terror se adueñó del aire. Gemidos ahogados retumbaron por los pasillos, señal de que habían sido derribadas sin alboroto. Aurel avanzó sigiloso, cada músculo alerta, cada sombra un posible refugio. En el salón principal del castillo, alumbrado solo por brasas rojas en antorchas humeantes, aguardaba Serenia, envuelta en mantos escarlata. Su cabello negro relucía como un par de alas en la noche sin estrellas, y sus ojos ámbar antiquísimo escrutaban al cazador con feroz curiosidad. Antes de que ella pudiera hablar, Aurel trazó en el suelo símbolos de luz extraídos de sus grimorios, erigiendo barreras que repelían el frío y contenían el avance de la vampira. Serenia sonrió, mostrando largas presas, y lanzó un cántico hipnótico que sacudió los cimientos del salón. El híbrido sintió el susurro en sus oídos, antigua tentación de ceder al instinto vampírico. Recordó entonces el voto hecho bajo las columnas derruidas y contraatacó con la espada ungida, labrando un corte preciso en la muñeca izquierda de la Sibilina. El rojo escarlata brotó y la magia del cántico se debilitó, permitiendo que el acero atravesara el corazón de la reina de las sombras. Con un grito simultáneo de agonía y triunfo, Serenia se desintegró en cenizas y una paz sobrecogedora descendió sobre las piedras negras. Apenas repuesto de la intensidad de ese duelo, Aurel prosiguió hacia la ciudadela de obsidiana, fortaleza del clan Umbra Regis. Las estrechas murallas, forjadas como hojas gigantes, eran vigiladas por centinelas ocultos en arcos blanquecinos.
Esta vez, el cazador aprovechó el poder de la luna creciente, moldeando cuchillas de luz con su rosario de hueso. Asestó golpes cortos contra la roca, provocando grietas por las que brotaron llamas plateadas. El tenue fuego abrasó ancestrales tinieblas, revelando pasadizos secretos que allanaron su avance. Al enfrentarse al líder vampírico, un coloso de fuerza bruta llamado Gaius Umbraregis, Aurel comprendió que debía recurrir no solo al acero, sino también a la astucia. Fingió retroceder, atrayendo al gigante hacia corredores angostos, donde neutralizó su movilidad superior. En el instante preciso, clavó una estaca de madera bendita en el robusto hombro del adversario, inmovilizándolo, y con un golpe misericordioso perforó su pecho endurecido. El gigante cayó, haciendo temblar los cimientos, y la ciudadela entregó su rendición ante aquella sombra solitaria. Cada victoria dejaba lecciones. Entre las torres desiertas del clan Rubro de Baneio, halló pergaminos que relataban rituales de fuego eterno. En pasillos invadidos por enredaderas negras del clan Noctilúgubre, aprendió fórmulas para neutralizar brebajes de sangre ritual. Estos tesoros, guardados en bolsos de cuero forrado de plata, se convirtieron en armas intelectuales contra las legiones nocturnas, pero también hubo pérdidas. Compañeros de la cacería, cazadores que seguían su rastro, cayeron en combate, recordándole que la guerra contra la oscuridad se pagaba con sangre igualitaria. Llegó entonces el turno del enfrentamiento con el clan Tenebris, reputado como el más astuto y cruel de todos. Su refugio se erguía sobre una cresta rocosa, accesible únicamente a través de un puente colgante de cadenas oxidadas. Aurel intuyó que un ataque directo sería suicidio. En lugar de eso, aguardó la noche más oscura del ciclo lunar, cuando el eclipse ocultó por completo la luna, sumiendo al mundo en un breñal absoluto. Con faroles impregnados de esencia de mandrágora, avanzó bajo el manto de niebla, cortando las cadenas de hierro con sierras adornadas de símbolos de luz. Tras de sí, el puente se desplomó, aislando la fortaleza en un silencio sepulcral. Dentro de aquel bastión intangible, los vampiros se congregaron en patios de mármol pulido, rodeados de estatuas de alabastro que se burlaban con bocas abiertas, como mofándose del audaz cazador. Convocaron un consejo sombrío. Forjaron una jeringa de plagas, poción destinada a infectar no solo el cuerpo, sino el alma de cualquier híbrido. Aurel, al percatarse del plan, alzó su estandarte, un escudo grabado con sus iniciales en latón, e irrumpió en la sala del tribunal profano con pasos firmes. Las víctimas designadas reposaban en los peldaños de un altar negro, a punto de ser sacrificadas para alimentar la peste. Con un chasquido de ira contenida, Aurel empuñó la espada con toda su fuerza, destrozando la jeringa y liberando su contenido en vapor purificador, que inundó las antorchas. El efecto fue instantáneo. Los vampiros aullaron de dolor. Sus pieles eternas se arrugaron, mientras el acero surcaba cuellos y corazones con precisión quirúrgica. Cuando estalló la batalla final contra el Consejo Vampírico, Aurel danzó entre fauces y sombras, saltando sobre pilares derruidos y usando su manto carmesí como una llama viva contra las criaturas nocturnas. Cada enemigo abatido fortalecía su juramento. Cada adversario convertido en cenizas reafirmaba la convicción de que la luz interior supera cualquier maldición milenaria. Al último suspiro del clan Tenebris, la fortaleza colapsó, sepultando secretos profanos bajo escombros silentes. Exhausto pero firme, Aurel Dragovan emergió de los derrumbes portando pergaminos, reliquias y la prueba de que ningún clan vampírico, por antiguo o poderoso que fuese, podía resistir la unión de disciplina humana y herencia sobrenatural. Cada victoria no solo lo acercaba a su venganza personal, sino al enfrentamiento definitivo que se avecinaba, el duelo contra el señor que hizo real su maldición.
Mientras la luna nueva clareaba el cielo, el cazador avanzó hacia su próximo destino, donde el verdadero epicentro de las sombras lo aguardaba, bajo un cielo iluminado por la luna creciente. Aurel Dragoban sintió converger siglos en su pecho. Ante él se alzaban las ancestrales murallas de Castel Mortis, el refugio del señor que forjó su maldición. Thanatos Belkan, el príncipe de las sombras. Se decía que su crueldad era tal que aún otros vampiros le temían, pues poseía el poder de corromper corazones y esparcir plagas mortales por aldeas enteras. Ahora, Aurel deambulaba por corredores de piedra ennegrecida, donde tapices carcomidos narraban antiguas contiendas entre luz y oscuridad. Cada paso evocaba fantasmas de memorias que el Sire había grabado en runas, rememorando al cazador el inicio de su propio infierno interior. Entró al salón principal, cuyas columnas retorcidas asemejaban garras que arañaban un techo distante. En el centro, sobre un altar de obsidiana, Thanatos Belkan aguardaba envuelto en manto púrpura, sus ojos centelleando con furia ancestral. Al ver a Aurel, soltó una carcajada grave que resonó por los salones. El hijo de la humanidad regresa para sellar su destino. Aurel desenvainó la hoja ungida, que reflejó la luz lunar en un fulgor plateado. No vengo a sellar nada, sino a liberar mi sangre y este mundo de vuestra plaga eterna, replicó con voz firme como el acero que blandía. El duelo comenzó con el choque de voluntades. Thanatos embistió en un torbellino de sombras, colmillos alargados dispuestos a atravesar el corazón del cazador. Aurel esquivó con agilidad sobrehumana, recordando las lecciones del ermitaño. Usa tu sangre como brújula. Percibió el latido del Sire, pausado e intoxicado por milenios, pero movido por hambre ancestral. Con un golpe rasante, arañó el brazo de Thanatos, y el frío furioso de la hoja rasgó los encantamientos que protegían al vampiro. En respuesta, Thanatos exhaló una neblina roja que parecía corroer el aire, haciendo parpadear las antorchas ante aquel velo lúgubre. Sin retroceder, Aurel grabó runas de luz en el suelo con el filo de su espada, erigiendo un círculo protector. Las sombras intentaron invadir el símbolo, pero se consumieron en destellos incandescentes. Thanatos retrocedió, gimiendo de dolor, y conjuró tentáculos de tinieblas surgidos del altar, dispuestos a aprisionar al cazador. Aurel cortó cada liana sombría, sintiendo que su pulso vibraba en el brazo. Cada hilo roto representaba una cadena de su propia maldición rompiéndose. Las runas brillaron con intensidad creciente, y el Señor de las Tinieblas comprendió que, para vencer, debía destruir el espíritu de Aurel antes de arrebatarle la vida. Entonces Thanatos lanzó su ataque más cruel. Embistió al cazador, hincando la curva de su arma en el pecho de Aurel, perforando la coraza y mezclando sangre humana y vampírica. El dolor fue devastador, como miles de cuchillos atravesándolo, pero el híbrido se aferró al recuerdo de todos los que protegió. Con un esfuerzo sobrehumano, giró su cuerpo en la estocada y usó el pomo de la espada para golpear la cabeza del Sire. Thanatos tambaleó, sorprendido por la herida no convencional, mezcla de rigor humano y metal sagrado. Su manto púrpura cayó, mostrando heridas que se negaban a cicatrizar. El pacto ancestral se fragmentaba. Mientras el príncipe de las sombras intentaba retroceder, Aurel asestó su movimiento final. Invocó la fe nacida entre ruinas paganas y alzó el amuleto de cuarzo que colgaba de su pecho. La joya emitió una luz blanca, pura y cegadora, que se entrelazó con el brillo de la espada. Con un golpe descendente, penetró el corazón negro de Thanatos, rompiendo el sello de tinieblas que mantenía vivo al vampiro. El grito del Sire rasgó el silencio, reverberando en lamentos antiguos, y su cuerpo se deshizo en polvo centelleante, arrastrado por la brisa fría de la madrugada.
Con la muerte de Thanatos Belkan, el castillo entero vibró como si una montaña se derrumbara desde su interior. Las murallas se agrietaron y pasillos enteros cayeron, sepultando ídolos y profecías malignas. Aurel sintió cada fragmento de piedra caer a sus pies, acostumbrándose al peso de los escombros que cargaba en su corazón, venganza y redención entrelazadas, fundiéndose en un propósito absoluto. Solo limitado por el horizonte, el híbrido se alzó, exhausto pero victorioso. Había purificado la raíz del mal que floreció en su propia sangre. Al emerger de las ruinas cubiertas de polvo, Aurel vio el amanecer teñir el cielo de oro. No era solo el fin de un Sire ancestral, sino el cierre de su ciclo de demonios interiores. Cada paso sobre la hierba rociada de rocío sonó como una plegaria victoriosa, pues el último suspiro de Thanatos selló el destino de todas las legiones vampíricas. Sin líder primigenio, se dispersarían, empobrecidas, y jamás olvidarían el terror de un cazador decidido. Sin embargo, aunque la gran batalla había concluido, Aurel sabía que su juramento no terminaba allí. La oscuridad siempre hallaría grietas en corazones impuros, y el mundo antiguo, marcado por siglos de leyendas y pactos profanos, exigiría vigilancia eterna. Con la espada reposando en su hombro y la mirada fija en el horizonte dorado, abrió los brazos en saludo al nuevo día. Había cumplido su misión más grande, pero su travesía continuaría mientras existiera el último vestigio de tinieblas en los confines del mundo. Así, llegaba al fin el capítulo decisivo de la saga de Aurel Dragoban, el cazador que osó enfrentar al propio monstruo y, al vencer, se liberó de las cadenas que mantenían su alma cautiva. En el albor de la mañana, su nombre resonaba como promesa. Incluso en las eras más sombrías, la chispa humana renace para desafiar a la noche. En los primeros rayos de sol, el castillo de Castel Mortis yacía en ruinas, testigo de un reinado de oscuridad que finalmente había terminado. Aurel Dragoban, con la hoja ungida aún despidiendo un tenue brillo, contemplaba el valle antes dominado por sombras. En su pecho se mezclaban el alivio y la nostalgia. La venganza estaba consumada, pero cada vida marcada por los vampiros seguía viva en su recuerdo. Su decisión de renunciar a la sed de sangre lo convirtió no solo en un exterminador de monstruos, sino en guardián de la esperanza humana. La épica travesía le reveló que la verdadera batalla se libraba tanto fuera como dentro de uno mismo. Al enfrentarse a Thanatos Belkan, enfrentó el reflejo de su propia maldición y comprendió que la redención nace del sacrificio y del amor al prójimo. Cada espada forjada, cada runa trazada y cada cántico entonado fueron pasos para reconstruir no solo el mundo antiguo, sino también el alma híbrida que aprendió a brillar con luz propia. Ahora, su legado resonaría entre aldeanos, ermitaños y peregrinos que cruzaran caminos olvidados. Las historias de su fortaleza y compasión darían lugar a leyendas, recordando a todos que, por más espesa que sea la oscuridad, siempre existirá alguien dispuesto a encender la llama de la resistencia. Mientras avanzaba hacia el horizonte, Aurel sentía firme el pulso de su vocación: proteger a los inocentes y asegurar que ningún pacto profano volviera a repetirse. Por último, alzó la daga bendita y, en un gesto silencioso de gratitud a las ancianas que lo salvaron, prometió seguir adelante. Las respuestas que el mundo buscaba yacían en las preguntas que nadie osó formular, y él, cazador de sombras, continuaría explorando cada rincón donde habitara el miedo. Hasta el próximo Inmersión en lo prohibido. Las respuestas que ansías se hallan en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el siguiente Inmersión en lo prohibido.